Hola, Manuela, buenas noches, Dios los bendiga. También, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, si les parece, en este momento. Vamos a pedirle al Señor una vez más que nos dirija en este tiempo de predicación. Así que oramos. Señor Dios, Padre Santo, buenas noches. Gracias te damos, Señor, por darnos una vez más la bendición de estar congregados. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad a tu palabra, por cómo tú, Señor bendito, avanzas tu obra en nuestras vidas, Señor celestial, convenciéndonos con tu palabra y en la obra de tu Santo Espíritu, nunca rindiéndote, pero tampoco imponiéndote, Señor, aunque podrías hacerlo. Con tu palabra, Señor celestial, es que tú nos enseñes, nos exhortas, nos confrontas. Es tu palabra, Señor bendito, la luz que necesitamos, Señor, en este mundo de tinieblas. Es tu palabra, Señor celestial, la luz que nos ayuda a ser librados del propio engaño, Señor, que tan fácilmente sale del corazón. Y te damos gracias por esto, Señor. Te pedimos perdón, Dios Santo, por nuestros pecados, Señor bendito, con los cuales nosotros te ofendemos y ofendemos a los que tú amas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú sigues limpiándonos y cambiándonos, Señor. También te pedimos en este tiempo, Dios, que con tu bendita palabra hables a nuestras vidas, dándonos tú, Señor celestial, el entendimiento, ayudándonos, Señor celestial, a escuchar con la humildad, con la mansedumbre del que quiere y necesita aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra no se quede en los oídos, sino que llegando al corazón, Señor celestial, este sea como tierra fértil en la cual tu palabra pueda, Señor bendito, dar el fruto que tú quieres. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, te damos gracias, porque esto lo entendemos, porque tú mismo nos lo has enseñado. Así que háblanos, te pedimos, enséñanos, según tu buena voluntad, en tu misericordia. Oramos, Señor, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, de nuevo buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Vamos por favor a ubicarnos en el Salmo 119. Hoy vamos a estar estudiando la estrofa que tiene por título la letra hebrea Kof. Estamos hablando de la porción comprendida entre los salmos, entre los versículos 145 a 152. Y mientras ustedes van llegando allí a Salmo 119, versículos 145 a 152, recordamos que en el estudio de este Salmo, el que nos quedan contando estas 4 enseñanzas, si así el Señor lo quiere, el Señor ha venido insistiendo en instruirnos respecto del valor de su palabra y cómo se nota en la vida de un genuino creyente el impacto de esa valiosa palabra. Cómo este creyente, este salmista, refiriéndonos específicamente al autor humano del Salmo 119, es una persona que se va a destacar porque aunque está en medio de luchas, de causas de dolor en su corazón, se ha mantenido permaneciendo en la palabra y ha confrontado, entre otras tantas cosas, lo que agobia su corazón con el deleite que encuentra en Dios y su palabra. Este Salmo 119, extenso, muy extenso, nos ha venido enseñando muchos matices de la palabra de Dios y nos ha venido retando a ponernos a pensar sobre cuál es el valor de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En el segmento que estudiamos esta noche, bajo la guía del Señor, tenemos nosotros nuevos llamados de atención. Si bien, como ustedes lo van a ver, encontramos reiteración de verdades que van atravesando todo el Salmo.
el Señor ha querido en cada una de estas estrofas adicionar algo para que podamos sumar a lo que ya nos ha venido enseñando. Es así, mis hermanos, que en el tema de hoy, entre otras cosas, el Señor nos va a llamar la atención sobre dos realidades que se han aceptado en nuestro tiempo actual. Contemporáneamente se ha aceptado, y creo no exagerar al afirmar lo siguiente, que la inconstancia ya no es un problema y que la comunión se puede tener a la distancia. En la actualidad, nosotros tenemos noticias, esta la leí hace más o menos 10 días, si la memoria no me falla, y a la noticia que me refiero es que los empresarios, hablando aquí de Colombia, comienzan a notar con preocupación algo, y es que les está haciendo difícil contratar personal para trabajar en la actualidad. Sí, en una época en la que la crisis económica ha mostrado su fuerza, ustedes lo saben, los productos son mucho más costosos, no más, sino mucho más costosos que hace apenas un año, que habla de cierta desaceleración económica, que se habla de problemas que las personas en todas las oportunidades laborales que les brindan. No obstante, los empresarios hablaban con un periodista especializado en el sector económico y le manifestaban a este periodista que estaba notando algo. En la actualidad está muy difícil contratar a cierta generación. No voy a decir qué generaciones, pues para no herir alguna susceptibilidad, pero decían que en la actualidad una generación era casi que un riesgo para las empresas cuando les contrataban, porque era una generación que no dura nada en los cargos. Entonces, les contratan y al mes, 2 meses, ya, chao, me voy para otra cosa, me voy para otra empresa. Esto es tan diciente que leí un titular en El Tiempo, les soy franco, no quise leer la noticia porque no me quería aburrir con lo que sabía leer ahí, pero una muchacha salía, o decía, según el titular, que duró un día en el trabajo, porque cuando llegó al trabajo, habiendo agotado todo el proceso de selección, le dijeron que tenía que trabajar 8 horas y renunció de una. Entonces, por un lado, estamos en una generación en la que, en un tiempo en el que la inconstancia no es un problema, las personas no tienen ningún dilema en cambiar de trabajo como quien cambia de medias, ni hablar de los cambios de carreras, ni hablar de los cambios de hobbies. El que hoy es amigo de caminar, mañana lo puede ser de abrazar árboles y pasado mañana se puede meter en las líneas más radicales de esta tendencia ambientalista que, con respeto quiero decirlo, se está volviendo una moda en muchos casos y se va de aquí para allá, de aquí para allá, la inconstancia. Pero por otro lado, también un problema contemporáneo es el de las relaciones a distancia. Y claro, ahí pensamos nosotros, no, la muchacha que se novió y el novio se le fue a estudiar a Europa, entonces mantiene la relación a distancia, pero no me estoy refiriendo a ello, sino relaciones completamente mediáticas. Relaciones en las que lo que prima son las redes sociales, en la que lo que prima es la impresión a la distancia y el contacto interpersonal o el conocimiento interpersonal es un asunto de poca monta. Importa más tener muchas relaciones que tener una relación cercana. Y esto que estamos viendo en la actualidad, en lo que repito, notamos una normalización, entre comillas, de la inconstancia y la supuesta comunión a la distancia, es algo que podría también verse en la vida espiritual. Y parte entonces de lo que vamos a ver a continuación en los versículos 145 a 152, se convierten en un llamado de atención para nosotros, los que seguramente entendemos que con Dios se requiere constancia y cercanía cuando se tiene una relación correcta.
Miren entonces lo que nos dice ese salmo en los versículos 145 a 142. Dice así, Salmo 119, versículos 145 a 152. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hallé hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En esta estrofa, en estos 8 versículos que en nuestras Biblias encontramos con un subtítulo, Kof, la letra hebrea que corresponde a esta porción, nosotros vemos una vez más a este hombre de Dios, a este creyente, hablándole a su Dios. Y es interesante porque, como ustedes lo notan tras lo que acaban de leer y lo recuerdan, echando cabeza a lo que el Señor nos ha venido enseñando en ese Salmo 119, este salmo hace un gran énfasis desde la palabra de Dios en el valor de la oración. Es bien bonito. Desde la palabra, un fortísimo énfasis en el valor de la oración. Recordamos nosotros, mis hermanos, que no conocemos las circunstancias concretas que están causando padecimiento de este hombre. Alcanzamos a entender que hay unos enemigos que se le oponen, que le resisten y que por lo menos esta es una de las causas que causa aflicción a este creyente. Pero no sabemos mucho más. Ni el nombre, ni el tiempo exacto, ni las circunstancias concretas. Sí sabemos con certeza que es un creyente, sí sabemos con certeza que es una persona que, como vemos en esta porción, está padeciendo. Y entonces el salmista está diciendo, clamé con todo mi corazón. La palabra clamar es llamé, es convocar, es llamar a una persona por su nombre con la finalidad de que esa persona venga, entre otras cosas, para ayudarlo a uno. Cuando el salmista dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, está diciendo literalmente que llamó con todo su ser, con todas sus entrañas hasta lo más profundo y desde lo más real de su ser, llamó a Dios para que Dios viniera en su favor. Y noten algo interesante, está diciendo claramente Jehová. Otra cosa que hemos visto a lo largo de este salmo es que este salmo alude a una relación personal con un Dios vivo, con el Dios vivo y verdadero. No con cualquier Dios, sino con el único que realmente es Dios. Clamé, llamé con todo mi corazón a Dios. ¿Y qué le pide el salmista? Respóndeme, escúchame y por favor, Señor, contéstame. Y aparece algo, y guardaré tus estatutos, y cuidaré de poner por obra tus estatutos, tu palabra. Ahora, nosotros vemos aquí que no es una oración desinteresada, no es una oración resignada, no es una oración de un simple contenido religioso. Algunas veces, mis hermanos, ustedes saben si esto ha sido cierto para ustedes, yo sé con mi Señor si lo ha sido para mí, llegamos nosotros al escenario en el que en medio de una dificultad oramos. Ojo, el primer evento o la primera posibilidad es que en medio de una dificultad no oramos e intentamos solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Todos hemos hecho esto, creo. Pero puede producirse un segundo escenario en el que nosotros, sabiendo que somos creyentes,
pensando en cómo debe actuar un creyente en medio de la dificultad, vamos a Dios y actuando como creyentes le pedimos a Dios que nos ayude, pero de una forma desinteresada, de una forma como que mientras voy orando me toca ir pensando una solución. Yo sé que tengo que orarle a Dios en todo momento, cuanto más en tiempo de dificultad. Y lo que pasa es que este tema por el que yo le vengo pidiendo a Dios es un tema de, por un lado, de aquellos que a Dios pareciera que no le importa, porque pareciera que a Dios lo que le importa es lo que tiene que ver con los asuntos ministeriales de la iglesia, las misiones, cosas por el estilo. Pero no creo que Dios esté realmente muy interesado en que yo me ponga a contarle sobre mi situación económica o sobre ciertas cositas personales que parecieran de la esfera mundana. Sí, yo le voy a pedir a Dios, pero yo no creo que Dios esté tan interesado en eso. Y entonces puede ser que a veces nosotros, aunque estemos orando, solo estemos recitando palabras así, como quien reza, pero en el fondo no creemos mucho, por un lado, que Dios nos quiere escuchar ese motivo de oración y aún menos que estemos interesados en esperar a que Dios conteste. La prueba de esto, mis hermanos, es que frente a ciertas circunstancias en las que es muy obvio que se necesita conocer la voluntad de Dios, nosotros podemos orar por la voluntad de Dios a la vez que tan solo estamos haciendo nuestra propia voluntad, a la vez que solo estamos buscando nuestras propias salidas. Por eso insisto, desde el comienzo de este Salmos, de este versículo 145, que estamos hablando de una oración que no es desinteresada, y lo vamos a ver en los versículos siguientes. El salmista no está orando por marcar un chulito en su test de cómo solucionar los problemas en la vida del creyente. Primer chulito, ore a Dios, y ahí sí yo puedo hacer lo que me toque. No, no, no es eso. No es eso. Este hombre sabe que necesita hablar con Dios en todo tiempo, con todo su corazón. Y entonces surge y guardaré tus estatutos. Aquí no estamos ante un trato. Aquí no estamos ante alguien que se pone frente a Dios y le dice, bueno, Señor, mucho gusto, algún tiempo sin hablarte, gracias por la dificultad que me permites porque me has vuelto entonces a hablar contigo. Y estaba pensando lo siguiente, si te encargas de esto, yo me encargo de eso. Tú te encargas de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Recuerda, Señor, como tú dices en tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Señor, tú te encargas de la añadidura de mi vida, yo me encargo de tus asuntos. ¿Qué tal te parece el trato, Señor? No es eso lo que estamos viendo acá. No es eso lo que significa el versículo que acabo de citar. Lo que estamos viendo aquí es una persona que está tan metida con Dios a través del conocimiento que tiene Dios, de su palabra y de la relación cercana y constante que tiene con Dios, que sabe algo. En todo tiempo, lo que yo tengo que hacer es llamar a Dios, a Dios verdadero, al Dios que es, a Jehová. Buscarlo con todo el ser, pero buscarlo con la plena intención de que Dios me quiere responder. Sea un sí, sea un no, sea un espere, yo le pido a Dios con el anhelo, según su palabra, con la certeza, según su palabra, de que Él habrá de contestar. Y de mi parte, el deseo de mi corazón al pedirle esto a Dios es poder seguir siendo un creyente. Es poder seguir viviendo como lo que soy, un hijo de Dios que quiere vivir según la voluntad de Dios. Y entonces, no encontramos aquí un trato. No me das que yo te doy. Es que los tratos se dan entre iguales. Uno negocia con el vecino. Uno no negocia con Dios. Ojo, que en la palabra de Dios encontremos pactos, acuerdos que Dios hace con el hombre, no es porque el hombre tenga la posibilidad de negociar con Dios, sino que Dios en su misericordia da unas cosas y en algunos casos pide al hombre que cumpla algunas otras cosas. Pero como tal no es un contrato como lo entendemos nosotros, un acuerdo entre iguales, porque nadie es igual a Dios.
Entonces, primer versículo, ¿qué nos dice? Un creyente de los de verdad, de los que es creyente porque le cree a la palabra de Dios en quien él cree, un creyente que sabe que debe pedirle a Dios constantemente que venga en su ayuda y que sabe que no hay tiempo para hacer oraciones como que no me importa si me contesta o no, yo necesito que el Dios en quien yo confío me responda según su palabra. Si es un sí, si es un no, si es un espere, si yo oro confiando en Dios, yo oro sabiendo que Dios va a contestar y hago mi parte, que no es un contrato, sino la consecuencia natural de confiar en Dios. ¿Cuál es mi deseo? Seguir viviendo, seguir vigilando la palabra de Dios. Ahora, noten cómo acaba de mencionarse este primer versículo, cómo lo relacionó el Señor, y miren lo mucho que se parece al versículo que sigue. Noten que se arma un paralelo. Son como dos líneas, pero la línea que encontramos en el 145 es muy parecida al 146, solo que entre el 145 y el 146 encontramos los elementos que no solo muestran un parentesco, sino que se complementan mutuamente. Y entonces miren algo interesante, 146 que dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Miren un momentico ahí, noten los parecidos. El versículo 145, clamé. 146, a ti clamé. Versículo 145, respóndeme. Versículo 146, sálvame. Versículo 145, guardaré tus estatutos. Versículo 146, guardaré tus testimonios. ¿Notaron los parecidos? Los elementos comunes, cómo hay un paralelismo aquí, pero miren cómo este paralelismo, es decir, dos líneas que tienen un gran parecido, se complementan y nos dan más información, nos permiten entender mejor la situación. En ambos casos hay un énfasis, el amor, llamar a alguien para que venga a socorrerlo a uno, y uno pide ayuda cuando la necesita, ¿cierto? Cuando uno no puede encargarse de algo. Clamé, a ti clamé. Ahora, ¿a quién clama salmista? Podríamos preguntarle. ¿A cualquiera? El salmista diría, ni se le ocurra. Solo a uno yo le clamo. ¿Su nombre? Jehová. Ah, muy bien. Salmista, ¿y qué es lo que tú le pides a Jehová? ¿Cuál es la respuesta que tú le pides a Jehová? Que me salve. Que me ayude a andar libre. Que me regale el estar seguro. Que me regale un andar en medio de las aflicciones ancho en la voluntad de Dios, tranquilo, confiado, libre, seguro en la voluntad de Dios. En ambos casos, a sabiendas que yo le pido a Dios que venga en mi socorro y que el Dios al que le pido ayuda es solo uno, su nombre es Jehová. A él yo le pido que me responda, y esta petición de respuesta no es otra que la salvación misma de Dios. Recuerden algo, mis hermanos, aquí no estamos ante un clamor de salvación como lo entendemos nosotros para no irse al infierno. No, este hombre ya es un creyente. Este hombre busca la salvación, que es la libertad de Dios en medio de la aflicción, porque ustedes y yo entendemos algo, y esto lo hemos visto también atrás. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas, dificultades, adversidades, que la vida se vuelve que se nos comprime el alma, que quedamos en una condición muy estrecha? El salmista sabe, porque lo ha aprendido en la palabra de Dios, en su relación constante con Dios, que debe ir a Dios, que Dios quiere asistir en su ayuda, y que lo que él debe buscar de Dios es una respuesta. Él no ora a ver qué pasa, él ora con la certeza de que Dios contesta, y sabe que de Dios puede esperar libertad. Y es interesante, porque la libertad en algunos casos significará que Dios quite los enemigos, y en otros casos será que Dios dé fuerza para aguantarse a los enemigos. En todo caso será una respuesta. Y el salmista tiene un compromiso consecuente con la fe que él tiene.
Mi propósito en esta vida, la razón de mi existencia es vivir en la palabra de Dios. ¿Qué palabra, salmista? Esa que me ayuda a entender que hay un Dios verdadero a quien yo puedo buscar, quien acudirá en mi ayuda haciendo su buena voluntad. Entonces, repito, no estamos ante un trato, estamos ante una consecuencia. Una persona que busca a Dios para ser liberado, no le dice, Señor, si tú me ayudas, entonces yo tal cosa, sino, Señor, porque tú me ayudas, es que yo puedo andar en libertad. Sígueme ayudando, Señor. Ayúdame a guardar tu palabra. Es la libertad que conozco, es la libertad que quiero. Y entonces notaron ustedes, mis hermanos, cómo estos dos versículos armaron un paralelo. Se parecían mucho, pero viendo los detalles nos dimos cuenta que no solo se parecían, sino que se compenetraban. Y así pasa a lo largo de la palabra de Dios. Ahora un algo interesante. Entonces, la oración del salmista es por ser liberado, por ser librado para andar en libertad. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, encuentran aquí algo interesante. En nuestro mundo de inconstancia, en nuestro mundo de relaciones a distancia, hay personas, muchos de los cuales creo pueden llamarse abiertamente incrédulos, que vienen y buscan de Dios ayuda. Se pagan una misa, van a un culto, se hacen un curso, se buscan un discipulado o una consejería cuando se está afrontando una dificultad. Y apenas se está afrontando la dificultad, lo que se busca es que llegue Dios, se convoca a Dios, se clama a Dios para que Dios venga y ayude y se vaya la dificultad, se quite la enfermedad, se solucione el problema económico, se acabe el dilema familiar. O sea, venimos a Dios, Señor, por favor ayúdame con esto directamente, buscamos a un cristiano que nos eche la mano, repito, una consejería, un discipulado, ¿cierto? Pero la intención de ese corazón no es, Dios, dame libertad para vivir en la libertad, para guardar tu palabra, sino dame libertad, dame sanidad, quítame este problema para seguir haciendo lo que yo quiero. Es decir, para algunas personas, lo único que importaría en los dos versículos que hemos leído es a ti clame, sálvame, o clamé con todo mi corazón, respóndeme. Hasta ahí, mire, hermano, enséñemelo hasta ahí, déjeme la alegría, déjemelo hasta ahí, que ese es el Dios que a mí me gusta. Un Dios de inconstancia, que solo busco como por temporadas, cual torero. Un Dios a la distancia. Un Dios al que solo me le acerco cuando me siento muy llevado, cuando todo está muy mal. La segunda parte no me interesa. O incluso, bueno, está bien, Señor, buenas noches, vengo delante tuyo, con un montón de problemas encima, a pedirte que me ayudes con ellos. Y si tú me ayudas con ellos, yo me voy a poner más serio contigo. ¿Estás de acuerdo con ese trato? Y es tan falso el acuerdo, es tan falta de sinceridad la propuesta, que apenas se solucionan las cosas, las personas se alejan. Creo que todos hemos vivido esto, pero también creo que a los genuinos creyentes el Señor nos ha llamado la atención hasta ayudarnos a cambiar esto, ¿cierto? Pero a menudo nosotros encontramos personas que constantemente son inconstantes. Y el problema está en que cuando esto se hace, no hay forma de aprender a vivir en libertad. Ahora, una segunda cosa que uno pudiera considerar en este punto. Alguna persona dice, es que a mí me ha funcionado. Yo cuando tengo problemas voy a Dios y le pido lo que yo quiero y le pido a mi manera y me ha funcionado. Pues, no en vano, mis hermanos se siguen pagando misas. De alguna manera las personas piensan que eso funciona. No en vano nosotros encontramos en estas grandes iglesias
Esos grandes templos de la religión tradicional, que hay plaquitas pagando votos y cosas por el estilo, ¿no? De personas que nunca volvieron ni siquiera a su religión tradicional. Y la persona dirá, no, es que a mí me ha funcionado, si usted no tiene por qué enseñarme a mí cómo es una relación con Dios, y uno puede contestar con toda tranquilidad, yo a usted no le puedo decir nada distinto a lo que dice Dios en su palabra sobre una relación con Él. Y debiera tener en cuenta toda persona lo siguiente: Dios no se va a dejar convencer de uno que no lo quiere conocer. Alguna persona dirá, no, mira, Señor, buenas noches, sí, es que me han hablado mucho de ti, me han hablado de Jesucristo y todo eso, y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 bla. Yo vengo a pedirte, por favor, que me ayudes con lo siguiente. Ay, Señor, haz que me salga ese negocito. Yo te pago la misa, bueno, seamos un poco más cercanos. Yo voy el domingo a la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que la única oración que agrada al Señor es aquella que se hace según su voluntad. Y esto lo digo recordando lo que el Señor Jesucristo nos enseña en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Así que una persona podría decir, pero es que a mí me ha servido, me ha funcionado buscar a Dios a la distancia y por temporadas. Y lo que nosotros encontramos acá no son respuestas a oraciones, sino puros actos de gracia y misericordia de Dios que no han permitido que a la persona le llegue todo el mal que merece, porque Dios aún quiere orar en esa persona salvación. No es que una persona que quiere manipular a Dios con la oración logre manipular a Dios, sino que Dios en su misericordia, según su voluntad eterna, hace que el sol salga sobre buenos y malos. No es que las personas creen que pueden clamar a Dios sin la voluntad de querer guardar su palabra y entonces Dios caiga en la trampa del religioso. Porque Dios sí conoce el corazón y el que ha caído en la trampa es el propio religioso, que cree que gana algo intentando buscar a Dios solo por momentos y a la distancia para sus egoístas deseos, sin querer conocer ni guardar la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la oración según este fragmento de la palabra? Miren cómo sigue el versículo 147. El salmista dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, antes que comenzara el día, Señor. Antes de ese tiempo en el que la mayoría de las personas se despiertan y comienzan sus labores, yo me levanté o comencé a hacer algo, clamé. Aquí es interesante porque esta palabra clamé es distinta en el idioma original a las dos que tenemos atrás. Clamar atrás significa llamar a alguien para que lo ayude a uno. ¿Por qué? Pues porque uno necesita ayuda. Pero aquí la palabra clamar es más diciente, es más fuerte, es más descriptiva de la realidad que está viviendo el salmista, que aunque no conocemos el detalle, con esta palabra entendemos que no estamos jugando a ser buenos creyentes, sino que es un creyente de verdad, viviendo lo que vive un creyente. La palabra clamar, aquí clamé, significa llamar a gritos, pidiendo ayuda. Dar voces, gritar, pidiendo ayuda. Y si nosotros lo pensamos un poco más, de nuevo, nos damos cuenta de la diferencia entre una oración que se hace por hacer y una oración en la que se busca que venga Dios a ayudarlo a uno. Una oración que se hace con un grito. Uy, algún dirá, no, pero este tipo sí, ¿qué le pasa? ¿Cómo se va a poner a gritar en la madrugada? Pero aquí la idea, mis hermanos, es que comience el día antes de que otros puedan estar a su lado, molestándolo, perdónenme la expresión, o llamándole para las cosas de todo el día, en el momento en que todavía esa persona está solas. Porque así durmamos con muchos, creo que ustedes se han dado cuenta que cuando nos vamos a quedar dormidos y cuando estamos por levantarnos, la vida social es muy reducida, ¿cierto?
El salmista, antes de comenzar el día, antes de que comience el trajín del día, y grita a Dios. Y no necesariamente tienen que ser alaridos audibles. No necesariamente tiene que producirse un movimiento o un trabajo en nuestras cuerdas vocales. Es un alarido del alma. Es un grito del alma. Y es un grito del alma. No porque Dios esté sordo, sino porque algo está doliendo mucho. Yo creo que aquí todos entendemos lo que es una oración intensa, que se hace intensa por el motivo de esa oración. El salmista llama a gritos a su Dios, da alaridos, manifestando que tiene una necesidad muy grande de que Dios venga a ayudarlo. No es un religioso. No es un marcachulitos en su calendario devocional. Me anticipé al alma y llamé a gritos por tu ayuda. Noten algo interesante. Cuando gritamos en el alma, cuando estamos a punto de caer en la absoluta desesperanza, cuando gritamos por ayuda, cuando nos damos cuenta que si esa ayuda no llega, se nos acaba todo. Cuando hemos probado todo, cuando hemos intentado todo y colgando de nuestras manos del precipicio, sentimos que entre el cansancio, el sudor y el dolor, nuestras manos se van soltando y solo se aferran de la última falange. Gritamos que alguien venga a ayudarnos. No es lo mismo clamar en una condición de esta dificultad que cuando uno está sentado con un cinturón de seguridad aferrado a algo que a todas luces se ve firme, ¿cierto? Y creo yo, mis hermanos, que todos nosotros conocemos situaciones en las que en verdad estuvimos a esto, de que la desesperanza nos la ganara. Y tuvimos que gritar, no porque Dios estuviera sordo, sino porque en verdad necesitábamos la ayuda para poder pasar, miren algo lindo, de la gran desesperanza, del riesgo de la gran desesperanza a la seguridad de la esperanza. Porque miren cómo termina este versículo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Los deditos podrían estarse resbalando y en ese momento el salmista recordó algo. Mis dedos ya no aguantan más, pero mi mano está tomada por alguien a quien jamás le ha faltado la fuerza, quien nunca ha cuestionado lo que es el amor verdadero, quien nunca ha dejado de cumplir su palabra. En cuanto a mí, no puedo más. En cuanto a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? En abundancia y en escasez, ¿cómo fue que el Señor le enseñó a tener ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y entonces aquí el salmista que gritaba por la ayuda de Dios, no dice, ay Señor, se acabó el problema, sino yo espero en tu palabra, esperé en tu palabra. ¿Notan, mis hermanos, esta mezcla tan bonita entre la palabra de Dios y la oración? ¿Notan, mis hermanos, cómo aquí no hay lugar para esa religión vacía que tan fácilmente quiere ocupar lugar en nuestro corazón? ¿Notan aquí cómo si algo hemos visto es cercanía en la palabra y permanencia en la palabra? Esta es una persona que sabe que puede ir a Dios constantemente, en toda circunstancia. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Aquí hay algo interesante, mis hermanos, y retante por demás. Porque alguna persona podría decir, yo cómo sé si yo realmente estoy buscando a Dios
con el deseo de guardar su palabra y le pido a Dios, ayúdame, socórreme, escucha mi clamor. Y cómo sé si realmente mi voluntad es estar queriendo guardar la palabra de Dios. Aquí aparece algo interesante, es de alguna forma una reiteración de una idea que aparece en el 147, y es la prueba de que se vivirá en la libertad de Dios es lo que se hace en la soledad. El salmista se da cuenta de algo, porque el salmista puede comprometerse con Dios respecto de que va a seguir buscando y guardando la palabra de Dios, y que para ello todo lo que necesita es la ayuda de Dios. ¿Cómo el salmista sabe eso? Todos sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente buscamos la ayuda de Dios para seguir en la voluntad de Dios, o solamente para que cuando Dios nos ayude a salir corriendo a lo que queremos hacer sin Dios? La prueba es lo que hacemos ahora en medio de la dificultad cuando estamos solos, en la soledad. Ojo, un buen reto, así tenemos con Dios una relación permanente, así tenemos nosotros una relación con Dios cercana, se marca en cómo somos con Dios a solas, cuando nadie más nos está viendo. Es fácil, bueno, sí, es fácil ser un religioso que llega a una iglesia, que canta un himno, que entrega una ofrenda, que escucha una clase, que da una clase, que saluda al hermano, Dios lo bendiga, que está en cuanto servicio puede, que hace los cursos que se ofrecen. Es fácil, y digo fácil entre comillas porque obvio requiere esfuerzo, pero se puede. No es del otro mundo. Pero lo que no es tan fácil es ser un cristiano verdadero a solas con Dios. Como cuando estamos en el amanecer, o como cuando estamos al final del día, cuando otros no están pendientes de lo que hacemos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Antes de dormir, y cuando se termine el dormir, el salmista se ocupa en su relación con Dios. Y eso a él le da una tranquilidad. Yo estoy viviendo en la voluntad de Dios y le puedo decir a Dios que me ayude frente a tales dificultades, y puedo pedirle confiadamente, porque sé, como he venido siendo con mi Señor, en su ayuda voy a seguir siendo, porque hay una permanencia, porque hay una cercanía que Dios ha formado en este hombre. Y entonces nosotros aquí recordamos algo. Vámonos rápidamente, mis hermanos, al Salmo capítulo 4, Salmo 4. Vamos a leer 3 versículos de este salmo solamente para recordar algo muy bonito. Salmo 4, versículos 1, y después vamos a pasar a los versículos 7 y 8. Aquí encontramos un salmo de David. Aquí tenemos identificado a quién usó Dios para escribirlo. ¿Qué vida fue la que usó el Señor? ¿Qué circunstancias usó el Señor para que conociéramos esto? Entonces, Salmo 4, versículos 1, que dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Miren la palabra clamor, ¿se acuerdan? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¡Wow! Algo bien bonito. ¿Por qué es tan importante la cercanía y la constancia en una relación con Dios? Porque entre más cerquita y más constante, más avanzamos en la confianza en Dios. Entre más cerca se está Dios y entre más constancia se tiene en esa cercanía con Dios, es mayor la confianza que se tiene. El salmista está diciendo: Señor, como tú lo has hecho en el pasado, yo te puedo seguir pidiendo que lo hagas ahora. Entre más cerca y más constante, más confianza. Si Dios lo ha hecho según su palabra, Dios lo seguirá haciendo. Démonos cuenta de algo: cuando no somos ni cercanos ni constantes,
No entendemos realmente cómo va a contestar Dios, no estamos acostumbrados a ello. Pero miren otra cosita bonita, versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8, del Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Wow. Si compaginamos esto con lo que estamos viendo en el Salmo 119, encontramos algo muy, pero muy bonito. ¿Quién es el que duerme seguro? ¿Quién es el que duerme en bienestar? ¿Quién es el que duerme con integridad en su corazón? ¿Quién es el que duerme en paz cuando se acuesta? ¿A quién le pasa esto? Aquel que al finalizar su día va a su Dios. Al finalizar su día, si retomamos el 148, busca conocer un poco más de la voluntad de Dios. Miren, eso es tan bonito. ¿Cuándo o en qué momento del día ustedes y yo, mis hermanos, es que más tendemos a tener batallas en la mente? O generalmente cuando tenemos las mayores batallas en nuestra mente, cuando las preocupaciones, los temores, los pesares se hacen más fuertes. Cuando no estamos ocupados, ¿cierto? Cuando la mente está medio librecita y llegan las cosas a estorbarnos, a molestarnos. ¿Y qué momento del día estamos acostumbrados a tenerlo, entre comillas, libre? Cuando nos vamos a dormir, mientras nos coge el sueño. Muchas veces, ustedes saben si eso no es cierto, estamos muy cansados con una intensa necesidad de dormir y ya estamos por dormirnos hasta que se despierta una preocupación y hasta ahí llegó la descansadita. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que la noche, antes de dormir, es un excelente momento para reafirmar nuestro conocimiento de Dios, para crecer en la confianza, en la cercanía, en la constancia de Dios. Y cuando esto pasa, naturalmente, lógicamente, somos apaciguados. La confianza de Dios toma el lugar y podemos descansar, porque la mente nunca está vacía. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Guarda mucha relación con lo que estamos estudiando sobre constancia y cercanía. En el 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Antes de dormir, medité en tus mandamientos. ¿Quién? El salmista que está pasando dificultad, como lo vamos a ver, porque sabe algo que nosotros tenemos que aprender o recordar según cada uno. Que hay que aprender a buscar a Dios y hay que ser inteligentes. No tenemos tiempos para bajar la guardia. Y es que no tiene algo interesante. Este salmista nos enseña a nosotros, o Dios por medio de él, que el que ha aprendido a confiar en Dios, sigue confiando y sigue orando. También nos enseña este versículo que el que confía, descansa. Pero confiar no es esto. Yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, como quien repite un mantra que usan para meditación, yo confío en Dios. No. Confiar en Dios es conocerlo más. Miren algo, mis hermanos, aquí que viene a nuestra cabeza una cosa que no encontramos en el salmista. El salmista no vería televisión hasta quedarse dormido. El salmista no confundiría distracción con descanso. Tal vez usted y yo en la noche, ahorita incluso terminando, prende el televisor y ve un noticiero. Pero es distracción. A lo sumo información de bajo nivel. Pero la confianza no la causa la distracción. Sea que vea o no televisión al finalizar el día no debe finalizar sin buscar conocer un poquito más a Dios. Ese salmista no se dormiría viendo Netflix. Versículo 149, Salmo 119. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio.
Insiste, la oración insiste. Señor, escúchame según tu misericordia, según el favor que tú tienes hacia el necesitado, hacia el miserable, hacia el que no puede ayudarse a sí mismo, hacia el que clama pidiendo tu ayuda, grita pidiendo tu ayuda, el que con constancia, el que con cercanía en tu palabra ha aprendido a confiar más y más en ti. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio, dame vida, enséñame a vivir según lo que tú has dicho en tu palabra. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es una actitud, ¿cierto? Habla de un corazón que de forma ininterrumpida, total, confiada, humilde, muestra que depende de Dios, comenzando el día, terminando el día y a lo largo del mismo. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios y sabe lo que Dios quiere hacer en él. Y entre más conoce a su Dios, más se conoce a sí mismo, más se da cuenta de algo. No tiene tiempos para vivir lejos de Dios, no tiene tiempo para la inconstancia ni para la distancia. Déjenme leerles solamente una porción, estamos con muy poquito tiempo por delante, así que permítanme leerles algo, no obstante, si lo quieren anotar va a ser muy útil. Lucas 18, 1 al 8, allí donde encontramos el relato de la viuda y el juez injusto. En Lucas 18, 1 al 8 encontramos algo que el Señor nos dice sobre la necesidad de orar con constancia. Dice versículo 1, Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lindo lo que dice aquí el Señor. Si un injusto se cansa de escuchar una petición, por justa que sea, al punto de contestarla, cuánto más el Dios que realmente es justo escuchará y escuchará y escuchará el clamor de los suyos para contestar en el momento que es necesario. Si Jesucristo mismo nos dijo a nosotros que oremos sin cesar, que estemos cerca a Dios de forma constante, ¿quiénes somos nosotros para intentar una relación a la distancia y con inconstancia? ¿Quiénes somos? Si nosotros somos los que necesitamos de Dios, según su palabra. Clamar, clamar, Señor, escúchame. Miren el 150 del Salmo 119. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. ¿Se acuerdan lo que estamos charlando? Que lo que está diciendo aquí el salmista sobre la palabra, la oración, cercanía, constancia, se da en una circunstancia. A él lo están persiguiendo para hacerle mal, porque eso es lo que hace el malvado. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Miren este contraste, discúlpeme si es demasiado obvio, pero gracias al Señor está en su palabra y definitivamente nos llama la atención. ¿Qué es? Es una completa tontería, que es una mentira, que es engaño, que es estafa, que es tumbe pensar que se puede tener con Dios una relación cercana a la distancia, una relación constante en la inconstancia. Es lo que pensaría un malvado. Es lo que pensaría uno que no sigue a Dios porque está siguiendo el mal. Somos nosotros los que nos hemos creído una historia loca por demás, según la cual con Dios yo puedo tener una buena relación a la distancia.
No, no quiero hablar con él, no tengo tiempo. No, no quiero estudiar la palabra, estoy muy cansado, estoy muy ocupado. No, 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 con la oración que le hice el domingo pasado ya quedamos. Yo puedo tener con Dios una relación de lejitos, ya soy salvo. Yo puedo tener con Dios una relación inconstante cuando quiero, cuando me queda tiempo. ¿Saben algo? Ese pensamiento concuerda más con el de un malvado. Y esto tiene que dolernos y llamarnos la atención. Porque se acercaron a la maldad los que me persiguen. A lo malo se acerque el que hace lo malo. ¿Y qué tiene que hacer el malo para hacer lo malo? Se tiene que alejar de la ley, se tiene que alejar de Dios. No, 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 mira, me parece que usted es muy radical en este punto, yo no la voy con esas cosas, yo tengo con Dios una relación punto medio, ¿vale? Punto medio. Ni muy cerquita con Dios porque es que yo no soy fanático, ni tampoco muy lejos porque yo no soy impío. Mis hermanos, en el 150 no hay punto medio. Y así lo tenemos que entender todos nosotros. El que se aleja de Dios se acerca al mal. Queremos alejarnos de las cosas malas de nuestras vidas. Acerquémonos constantemente a Dios, a su palabra. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Miren tan lindo esto. Cuando estamos lejos de Dios, no es porque Dios se haya querido alejar de nosotros. Él siempre está cercano, Él siempre está cerquita. Cuando nos alejamos de Dios, los que nos hemos alejado hemos sido nosotros. Cercano estás tú, Jehová. Ahí estás, Dios, siempre, escuchando el clamor, siempre queriendo cumplir tu buena voluntad en nuestro favor, queriéndonos ayudar, queriéndonos enseñar, queriéndonos dar tu paz. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, Señor. Es tan cierto que tú estás cerca como que toda tu palabra es confiable. No hay mentira en tu palabra. ¿Cómo lo sabes, salmista? Una relación cercana y constante en Dios a la manera de Dios en su palabra permite estas consecuencias. Último versículo. 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hemos leído en varias ocasiones en los versículos anteriores el clamor del salmista diciéndole, Señor, hazme entender tu palabra para guardarla, para vivirla. Ahora el salmista dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Una pregunta interesante. ¿Qué implica el decir, hace ya mucho que he entendido tus testimonios? Que hace mucho tiempo que el salmista anda con Dios. ¿Cómo podría decir hace ya mucho cuando es su primera o segunda vez? ¿Cómo podría hablar de tal constancia hace ya mucho cuando ha estado lejos de Dios y por temporadas? El salmista ha aprendido con Dios de hace largo tiempo, de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que trabajando su comunión con el Señor, ha crecido en entendimiento, en conocimiento, en discernimiento. Y entre más aprende de Dios y entre más es capaz de discernir de Dios, más necesita de Dios. Porque el que tiene hambre y sed de Dios, cuando recibe de Dios, no se le acaba, sino que desea más de Dios. Hace ya mucho he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Noten algo más y estamos concluyendo. El salmista no solo habla de una relación, no solo habla de algo en lo que él está aprendiendo cómo vivir, sino de una relación en la que él conoce más a Dios. Él sabe que el Dios en quien ha confiado es constante, tan constante como un siempre, tan constante como no hay lugar a excepciones. Tú has hecho firme tu palabra, porque la palabra tuya es como tú, bendito Dios, que nunca cambias, que siempre cumples. Y entonces, ¿qué hemos visto hoy? La comunión correcta se da en la constancia y la cercanía, constantes en orar, cercanos
en estudiar la palabra. Ambas cosas son constancia y cercanía. Que no tiene sentido que nos engañemos o permitamos que otros nos engañen pensando en una comunión con Dios a la distancia o por momentos. Ahí no se aprende nada, ahí no se avanza nada. Ahí lo que estamos haciendo es apartarnos de Dios, y el que se aparta de lo bueno, del que es bueno, necesariamente va hacia lo que es malo. No hay punto medio, no hay lugar neutral. Dios mismo nos dice, Jesús mismo nos dice que debemos orar sin cesar, sabiendo que el buen Dios escucha y contesta. Que una constante comunión con Dios es ininterrumpida cuando queremos y cuando no. Es total, todas las áreas de la vida, es confiada. Yo sé, según la palabra, que Dios está haciendo algo según su buena voluntad en mi vida y que yo puedo confiar, y es humilde. Yo no me voy a soltar, yo lo necesito a Él, yo dependo de Él. Aprendemos que el que es permanente en su confianza en Dios, también aprende a descansar permanentemente. Que lo que hemos aprendido con Dios tenemos que seguirlo haciendo, es seguir orando y seguir confiando. Lo que hemos aprendido con Dios, pues hay que avanzar en ello, hay que permanecer en ello. Dos cosas más. La primera, que lo que hacemos en soledad con nuestro Dios es la mayor prueba de si estamos buscando a Dios con un corazón que quiere agradarle o solo como queriéndole engañar. Y que un momento en el que nos damos cuenta qué tan real es nuestra soledad con Dios es terminando el día y comenzando el día, cuando nadie tiende a interrumpirnos. Finalmente, recordemos algo. Dios siempre está listo para escucharnos, siempre está cercano. El problema, por ende, no está en qué tan cerca está Dios a nosotros, sino qué tan cerca y constantes somos nosotros en nuestra relación con Dios. Terminamos con oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche, por tu enseñanza, por tu llamado, Señor celestial, a que seamos de aquellos que claman con constancia a ti, Señor, que entienden, Dios Todopoderoso, que tu palabra es algo, Señor celestial, en lo que nosotros debemos estar metiéndonos, indagando, estudiando, escudriñando, escuchándote día y noche, al comenzar el día y al terminarlo, de la misma manera que cuando oramos, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque nos ayudas a entender que no es sabio pensar, Dios, que podemos tener contigo una relación a la distancia, porque lo que está a la distancia es el corazón del malo, el que se ha vuelto contra tu ley. Como tampoco es sabio, Señor bendito, pensar que la inconstancia es algo que obrará en nuestro favor, porque como nos lo has dicho por medio del salmista, el que avanza contigo es el que camina mucho contigo, Señor bendito. Ayúdanos, Señor bendito, para que lo que nos has enseñado hoy podamos ponerlo por obras, muy especialmente cuando nadie más nos ve, en esa soledad, Señor, que entre otros tiempos nos regalas al comenzar y al finalizar el día. Oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.